Bendiciones. Un saludo muy especial para todos. Una vez más quiero compartir una porción de la palabra, un pensamiento de las escrituras, compartirlo con todas las personas que están suscritos al canal y a otros que no están suscritos pero nos ven. En esta ocasión todavía desde la ciudad de Barinas, en compañía de los hermanos en Venezuela, Barinas, Estado Barinas, Venezuela. Bien, quiero leer una porción de las Santas Escrituras, con el saludo muy especial para toda mi familia Jiménez en todos lugares del mundo donde se encuentren. Hoy quiero hablar de un tema que me llama bastante la atención. Tiene que ver con algo que hemos denominado el hombre nuevo y el hombre viejo. En otros temas se le dice la vida antigua y la nueva. Para esto quiero leer en Colosenses, la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses en el capítulo 3. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Cuando uno lee al apóstol Pablo, cuando uno lee las cartas de Pablo, uno encuentra una línea de enseñanza que lo lleva a entender que aunque Pablo está enseñando todo lo relacionado con el nuevo pacto y con la gracia del Señor, porque Pablo es alguien que viene de allá, de las enseñanzas de la ley, pero quiere enseñar lo que tiene que ver con el nuevo pacto, porque él es uno de los que más enseña acerca del nuevo pacto, porque es el apóstol a los gentiles. En el primer concilio de Jerusalén, Pablo estuvo allí y de parte de los apóstoles salen cartas para los creyentes en todo el mundo, para que siguieran las enseñanzas, o a aquellos que seguían las enseñanzas de Pablo, para que no tuvieran que guardar los ritos de la ley. Esa es la riña que hay hoy todavía en medio de algunas organizaciones. Algunos que les dicen que hay que guardar cosas de la ley y también la gracia. Pero el apóstol Pablo siempre defendió el hecho de que la iglesia del Señor Jesucristo se sujetara a las enseñanzas del nuevo pacto. Ahora, aquí encontramos algo bien interesante que tiene que ver con la vida antigua y la nueva. ¿Por qué y a qué se refiere? Dice que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Menciona qué cosas son esas cosas terrenales que son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, etc. Cosas, dice, por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Me llama bastante la atención que finaliza diciendo: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre. Pablo da por hecho que cuando hemos venido a los pies del Señor, nos despojamos del viejo hombre. Cuando se habla de ese viejo hombre, muchas personas se preguntan a qué se quiso referir Pablo con ese viejo hombre. Tiene que ver con la vieja naturaleza que tenía la persona antes de conocer al Señor. Venimos de una naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Adán es el viejo hombre.
y el nuevo es Cristo. Aquí mismo lo aclara, póngale cuidado. Revestidos de, primero dice, el verso 9, Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y hay un pasaje que tiene una referencia en Efesios 4:22. Voy a leer Efesios 4:22, a ver a qué se quiso referir el apóstol Pablo cuando dijo eso a los colosenses. Quiere decir que en Efesios 4:22 también está escrito algo que tiene que ver con el mismo tema, y también es Pablo quien no lo escribe él, pero lo escriben los que le escribían a Pablo. Efesios 4, del verso 17 en adelante, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Estoy leyendo el verso 17 en adelante. El verso 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Está hablando de una persona que tiene una mente corrompida y pervertida. El verso 20 dice: mas vosotros, refiriéndose a la iglesia, no habéis aprendido así a Cristo. Quiere decir que eso no fue la enseñanza que Cristo nos dejó. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Por qué Pablo habla que la verdad? Es porque Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad. Cristo es la verdad. Dice: si en verdad le habéis oído, refiriéndose a las palabras de Cristo, y habéis sido por él enseñado. El verso 22, que es al que se refiere Colosenses, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Aquí Belvi menciona al viejo hombre. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Quiere decir que la vieja naturaleza que teníamos antes de adquirir la naturaleza de Cristo, esa naturaleza está viciada conforme a los deseos engañosos. Y nos recomienda en el verso 23, dice: vestíos del nuevo, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En el ser humano afloran esas dos naturalezas: la naturaleza pecaminosa heredada de Adán y la naturaleza espiritual heredada de Cristo. Dos hombres, Adán y Cristo. Le explico más. Le voy a leer otro pasaje bíblico para que usted vea que Pablo hace mucha referencia precisamente a estos pasajes, y lo voy a invitar a que lea la Biblia en Romanos capítulo 5, la carta a los Romanos en el capítulo 5 y del verso 12 en adelante. Allí hay un título que dice Adán y Cristo, que así nos queda más claro de qué está hablando Pablo. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, se refiere o da a entender que ese hombre es Adán. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, que todos nosotros hicimos por naturaleza las mismas, y agarramos las mismas costumbres de Adán. Verso 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Sí? Antes de la ley había pecado en el mundo, eso es cierto. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Quiere decir que Adán era una figura, una sombra, un tipo. Él era figura del que había de venir, y el que había de venir pues era Cristo. Ese es el segundo hombre. El primero es Adán, el segundo es Adán. Entonces el viejo hombre y el nuevo hombre. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Verso 15: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos
la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Y dice, ¿quién es ese hombre? Dice, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para su justificación. Pues si por la transgresión de uno, es decir, Adán, de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, y dice quién, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí, ¿qué encontramos? Encontramos entonces que hay dos naturalezas, la naturaleza de Adán, la naturaleza de Cristo. Mientras la persona está en el mundo y no ha recibido nada que ver con Cristo, esa persona tiene la naturaleza de Adán, es una naturaleza caída, pecaminosa, viciada, es el viejo hombre, con el mismo carácter pecaminoso, de engaño, de mentira que el diablo engañó allí. Y el ser humano, todos los seres humanos tenemos eso. Mientras estamos bajo esa naturaleza, bajo esos preceptos y bajo esa condena que condenó a Adán, pues todos nosotros estamos bajo pecado, como lo dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. La Biblia dice en Efesios que todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Cuando Cristo vino, se presentó como el segundo Adán, el postrer Adán, y vino del cielo. Adán fue de abajo, de la tierra, fue hecho del polvo de la tierra. Cristo no fue hecho del polvo de la tierra. Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Quiere decir que viene de arriba. Y viene para quitar el pecado de todos nosotros. Por eso, cuando Él se presenta allá en el Jordán, donde está Juan bautizando a la gente, cuando Juan lo ve, le dice a la gente, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las transgresiones que traíamos en Adán son quitadas en Cristo. Cristo las lleva al Gólgota, a la cruz del Calvario. Así que la naturaleza que muere allí es la naturaleza de Adán, y la naturaleza que surge y que vive o que resucita es la naturaleza de Cristo, porque a Cristo, el que lo levantó de los muertos, fue el Espíritu eterno del Señor. Lo levantó a una nueva vida. Y esto es simbolizado por el bautizo en la persona que reconoce que ha sido pecador y que una vez acepta morir al pecado, morir al viejo hombre, y decide vivir de nuevo. Entonces eso es despojarse del viejo hombre y vestirse de nuevo. Es como quitarse el traje de la desgracia, el traje de la maldición, y ponerse el traje de Cristo, la indumentaria de un Cristo resucitado. ¿Cómo se simboliza eso? Por el bautizo. En el bautizo nosotros simbolizamos la muerte, porque morimos al pecado, la muerte de Cristo. Somos sepultados al ser sumergidos en una tumba de agua. Mientras estamos allí abajo, no respiramos, simbolizando la muerte y la sepultura de Cristo. Pero cuando salimos del agua estamos simbolizando la resurrección de Cristo. ¿Sí? Eso está en Romanos capítulo 6, del verso 3 hasta el verso 5. Está bien explicado el simbolismo que se efectúa en el bautizo del ser humano. De la misma manera también que en San Juan capítulo 3 Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay personas que ven el reino de Dios desde fuera, están dentro de la congregación y no han nacido de nuevo. Ellos simplemente están viendo el reino de Dios porque ven cómo Dios cambió al borracho, cambió al drogadicto, cambió a la ramera o a la prostituta, cambió al ladrón,
él tiene una nueva vida, dice, el reino de Dios está allí. Ve cuando Dios hace un milagro a esas personas, cuando Dios restaura la vida de una persona que tiene su vida destruida. Ahí están viendo el reino de Dios en esa persona. Pero es necesario nacer de nuevo para entrar, nacer de agua y de espíritu para entrar en el reino de Dios. Hay algo que simboliza el agua y es la palabra. La palabra de Dios es simbolizada como agua. Cuando Jesús está lavando los pies a los apóstoles, Pedro no quería que le lavara los pies. Jesús le dijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y él dijo, no me lavarás los pies solamente, sino el cuerpo, la cabeza y todo el ser. Jesús le dijo, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces quiere decir que la palabra que simboliza el agua de vida, esa palabra cuando entra en el entendimiento del ser humano, comienza a limpiar y comienza a cambiar, a transformar la vida de esa persona que viene de estar muerto en delitos y pecados, que viene de estar muerto en el pecado y de estar condenado, porque la paga del pecado es muerte. Pero cuando viene a Cristo dice que el regalo de Dios o la dádiva de Dios es vida en Cristo, Señor nuestro. Comienza a revestirse del nuevo hombre a través de la palabra. Esa palabra implantada en el corazón, en la mente del ser humano, comienza a cambiar, a transformar, ¿sí? Pero obviamente hay que morir. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto, se queda sin fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Tenemos que morir a la carne, a las viejas costumbres, al viejo hombre. Y eso se simboliza cuando realmente hemos renunciado completamente a esas actividades malsanas que teníamos, a esas costumbres malsanas, a esos vicios, ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. A eso se refiere la palabra cuando dice despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta es la enseñanza que le quiero transmitir hoy. Eso está en la palabra de Dios. Eso está aquí. Habla de Adán y de Cristo. El viejo hombre es Adán, el nuevo es Cristo. ¿Sí? Y tenemos que cada día despojarnos de ese viejo hombre, de esas viejas costumbres y renovarnos de las costumbres nuevas que están escritas en esta gloriosa y eterna palabra. Mi invitación para usted. ¿Tiene su Biblia en la casa? Léala. Léala. A veces usted puede escuchar también por la radio la palabra. Y también le invito para que se suscriba a nuestro canal y reciba las enseñanzas que compartimos con usted día a día y que ojalá sean de bendición para usted. Compártalas con alguien que usted considere que las necesite, de su familia. Estaremos inmensamente agradecidos por un like o una suscripción que usted quiera anexarse para pertenecer a esta gran familia a nivel mundial. Bendiciones para todos. Les amamos en el amor del Señor.